Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. María Corina Machado dice que regresará a Venezuela. Desde Oslo, donde llegó un día después de la entrega del Premio Nobel de la Paz, la líder opositora también reveló que recibió el apoyo de Estados Unidos para poder salir de territorio venezolano, donde vive en la clandestinidad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo haber presentado a Estados Unidos una versión revisada del plan de paz destinado a poner fin a la guerra de Rusia. De otro lado, el jefe de la OTAN advirtió a sus aliados que podrían ser el próximo objetivo de Moscú. La administración del presidente Donald Trump dijo que apelará a la decisión de una jueza de ordenar la libertad de Kilmar Ábrego García. El inmigrante salvadoreño se encuentra ahora detenido en un centro migratorio tras regresar a Estados Unidos después de una deportación irregular a El Salvador. Vamos a iniciar con noticias sobre Venezuela. María Corina Machado llegó a tierras nórdicas durante la madrugada con la etiqueta del Premio Nobel de la Paz y ya realiza varios discursos en diferentes lugares. La opositora no ha querido dar detalles logísticos sobre su llegada, pero agradeció el apoyo de Estados Unidos y añadió que regresará a su país. De otro lado, se conoció que el presidente Nicolás Maduro recibió en una llamada telefónica el apoyo de su homólogo ruso, Vladimir Putin, en medio de la presión estadounidense. Un viaje presuntamente con escala, por tierra, mar y aire con ayuda de Estados Unidos. Oslo calentó motores para una de las llegadas más esperadas y finalmente se confirmó. Corina Machado has arrived in Oslo. La opositora no llegó para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero un día después sus discursos no dejan de resonar en tierras nórdicas. Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado en todos los rincones de Venezuela y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Una agenda para la reciente Nobel que la ha llevado a realizar varias declaraciones en pocas horas y donde justificó las acciones militares estadounidenses contra Venezuela. Mire, hay gente que habla de invasión en Venezuela y de la amenaza de una invasión en Venezuela. Y yo respondí que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y operan libremente de acuerdo con el régimen. Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado. ¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del tráfico de drogas, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas para el tráfico de personas. Tenemos que cortar esos flujos. Unas declaraciones que preocupan a los movimientos pacifistas noruegos. Ha dejado muy claro que no se opone a la intervención extranjera para cambiar a los regímenes en Venezuela y desde el Consejo Noruego para la Paz no apoyamos sus opiniones, no estamos de acuerdo con ellas. Por su primera aparición pública desde enero, la opositora dejó decenas de titulares e intenciones, entre ellos que volverá a Venezuela y será con todos y todas las que tuvieron que salir del país, sin decir cómo ni cuándo sería. Estados Unidos informó que el buque petrolero que fue incautado a Venezuela navegará hasta puerto estadounidense, donde será confiscado su cargamento de petróleo. Así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, quien agregó que el gobierno se prepara para incautar más de estos navíos que transporten petróleo del país caribeño o que hayan transportado petróleo de otros países sancionados por Washington. También habrá medidas económicas contra 3 sobrinos del presidente Nicolás Maduro, pero estos detalles los entregará posteriormente el Departamento del Tesoro. Cambiamos de tema, pasamos a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo haber presentado a Estados Unidos una versión revisada del plan para poner fin a la guerra de Rusia. El mandatario añadió que Washington ofreció como compromiso la creación de una zona económica libre en partes del este del Donbass que Rusia ha exigido que sean entregadas por Ucrania. Para hablar sobre este y otros temas relacionados con este conflicto, saludamos a esta hora a nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas noches para usted. Cuéntenos qué podemos pensar de estos planes que, según Zelensky, tiene Trump para el Donbass.
Bueno, ese es el punto, tal vez uno de los puntos más difíciles en estas posibles negociaciones, porque lo que pide Rusia es que Ucrania entregue esa parte de esta región del Donbass, conformada por las regiones de Donetsk y Luhansk, a Rusia, incluso ese sector que ellos no han logrado conquistar por la vía militar, digo Rusia. Así que lo que propone Estados Unidos, según Zelensky en una rueda de prensa con algunos medios nacionales y extranjeros durante la tarde, es que se retire Ucrania de esta zona, que esto se convierta en una zona de libre comercio, según los norteamericanos y según Zelensky, los rusos lo llamarían una zona desmilitarizada. ¿Quién quedaría en el control de esta zona? ¿Qué pasaría con esta zona? ¿Quién garantiza que los rusos no puedan volver a entrar ahí? Es las preguntas que se hacía Zelensky durante esta intervención y decía que ellos estaban listos para un compromiso, pero para un compromiso justo. Él hablaba que había todavía muchísimas preguntas por contestar, como ya veíamos. Sin embargo, que Estados Unidos estaba buscando alternativas para poder solucionar esos problemas. Y él hablaba, por ejemplo, de la posibilidad, como pasa en otras guerras, de que Rusia se retirara 5 kilómetros, Ucrania otros 5 kilómetros y esa zona quedara como un cordón de seguridad. Él dice que no ven realmente justo que sea Ucrania la que se tenga que retirar, Rusia quedarse en el lugar donde está, porque como volvemos a repetir, nadie puede garantizar esta seguridad, pero él decía que seguían conversando, que seguían buscando alternativas y para muchos analistas aquí en Ucrania también el hecho de que el presidente Zelensky ponga a la luz pública esto que se está planteando es una manera de tantear cuál sería la reacción de la población y realmente ir tanteando el terreno para decisiones difíciles que posiblemente tendrá que tomar Ucrania en un momento en que decidan firmar esa paz. Catalina, ahora, ¿qué nos dejan las conversaciones de Zelensky con sus aliados? Bueno, es claro que lo que han cogido es ese documento que empezó siendo 28 puntos, luego quedó reducido de 20 puntos, en el cual estuvieron conversando los enviados estadounidenses con el presidente Putin la semana pasada en Moscú, luego volvieron y se reunieron durante 3 días con la delegación ucraniana y lo que han hecho es realmente reestructurar esos puntos muy enfocados en esas garantías de seguridad que pide Ucrania, no solamente para que Rusia deje de invadir, sino que para que no vuelva a atacar en un futuro. Zelensky habla de puntos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es qué va a pasar con la central nuclear de Zaporilla, uno de los puntos en discordia. Él dice que una posibilidad es que quede en control de los Estados Unidos, que las tropas rusas se retiren y que en algún momento Ucrania pueda también tener un poco acceso a esta planta. Él habla de que se podría recuperar esos pequeños territorios que tiene Rusia, tanto en la región de Sumy como de Kharkiv, pero habla de que no plantean los rusos retirarse de las regiones de Zaporilla y de Gerson, donde tienen. Así que habla de muchos puntos, esos puntos que están en discordia. Sin embargo, estamos a la espera de saber realmente cuál es ese documento que presentaron a Washington y este fin de semana se reunirán delegados europeos con norteamericanos para seguir discutiendo. Catalina, gracias por este reporte desde Kiev. Y desde Alemania, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió a sus aliados que estos podrían ser el próximo objetivo de Rusia. Sus declaraciones se dieron en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que el jefe de la alianza también instó a intensificar los esfuerzos de defensa, como el gasto y la producción, a pesar de que muchos integrantes no sientan la urgencia de la amenaza de Moscú. Somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro. Cuando me convertí en secretario general de la OTAN el año pasado, advertí que lo que está sucediendo en Ucrania podría suceder también en los países aliados, que tenemos que cambiar a una mentalidad de guerra. En noticias del sudeste asiático, los ejércitos de Tailandia y Camboya recrudecen los enfrentamientos después de que este lunes rompieran la tregua vigente desde hace 6 semanas. Los combates han causado al menos 19 muertos entre civiles y militares de ambos lados. Según declaró el mismo presidente estadounidense Donald Trump, se espera que este jueves llame a los mandatarios de ambos países para volver a sofocar este conflicto territorial histórico sobre la demarcación de zonas sagradas.
En el norte de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia, cientos de personas acuden cada día para huir de los combates. Este padre de familia ha recorrido unos 100 kilómetros antes de encontrar refugio en este municipio. Lo más importante es tener que comer. Hemos traído comida solo para unos días, pero si los combates se prolongan, mi familia se quedará sin nada que comer. Más de 500.000 de personas han evacuado las regiones fronterizas, escenario de intensos combates desde el domingo. Tailandia y Camboya se acusan mutuamente de haber reanudado las hostilidades. En estas imágenes difundidas por la Marina tailandesa se ve un ataque dirigido contra un edificio presentado como un centro de control de drones camboyano. Phnom Penh denuncia una violación del derecho internacional y advierte que el conflicto podría empeorar. Si no se toman medidas para pedir cuentas al ejército tailandés por sus acciones ilegales, la situación podría agravarse. Hoy el ejército tailandés invade Camboya. Mañana podría hacer lo mismo con otros países más débiles o más pequeños que él. Camboya y Tailandia llevan décadas disputándose porciones de territorio a lo largo de su frontera, heredadas del trazado colonial. Ambos países ya se habían enfrentado el pasado mes de julio, antes de firmar el 26 de octubre un acuerdo de alto el fuego bajo los auspicios de Washington, una tregua que solo duró 6 semanas. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que la administración de Donald Trump apelará a la decisión de una jueza de Maryland que ordenó la liberación de Kilmar Abrego García, el hombre que fue deportado erróneamente a El Salvador, donde fue encarcelado en el centro de confinamiento del terrorismo. Desde el país centroamericano por orden de la justicia de Estados Unidos, Abrego fue repatriado a territorio estadounidense, donde fue encerrado de nuevo en un centro de detención de migrantes del ICE. Un encierro que, según la jueza, no contó con la autoridad legal. Mientras, en paralelo, Abrego García enfrenta otro proceso en que la Fiscalía estadounidense lo acusa en Tennessee de tráfico de personas. Pasamos a México porque el Senado aprobó pasada la noche una ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50% a más de 1.400 productos de China y otros países asiáticos con los que no tiene acuerdo de libre comercio. Beijing denuncia que la medida daña sus intereses y ha instado al gobierno de Claudia Sheinbaum a rectificarla. Si eso no sucede, los nuevos impuestos aduaneros entrarán en vigor el 1 de enero. Albert Naya nos amplía. La mecha entre México y China se prendió y lo hizo por los aranceles que Claudia Sheinbaum impuso al gigante asiático, medida que se votó en el Senado. Con esta propuesta, varios sectores económicos podrán competir en condiciones justas, sobre todo con economías con las que México no tiene tratados comerciales. Es de sobra conocido que el principal motor de nuestra expansión económica es el comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero no es lo mismo cuando hablamos de los intercambios que hemos mantenido con otros países donde las evidencias nos muestran un trato muy, pero muy desleal, compañeras y compañeros. Con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación impone aranceles de entre el 5 y el 50% a 1.463 productos de China y otros países asiáticos con los que no hay tratados comerciales. Sectores como el textil, aluminio o plásticos quedarán afectados a partir del 1 de enero de 2026. Por ello, China no dudó en contestar a la medida. Nos gustaría destacar que ir en contra de la tendencia de la globalización económica y participar en el proteccionismo perjudica a otros sin beneficiar a uno mismo. Esperamos que México corrija su curso de acción lo antes posible y trabaje con China para salvaguardar conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general. Según el partido de Sheinbaum, México busca fortalecer la capacidad productiva del país para garantizar su competencia. Un giro proteccionista que se produce mientras el gobierno se prepara para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y que pretende proteger hasta 320.000 puestos de trabajo. La revista Time ya reveló su persona del año y en esta ocasión es un grupo llamado Los Arquitectos de la Inteligencia Artificial. Se trata de los CEO de Nvidia, Meta, OpenAI o X, quienes ocuparon la portada. La publicación estadounidense, que el año pasado ya volvió a elegir a Donald Trump, ha señalado que los arquitectos de esta tecnología han determinado la economía, moldeado la geopolítica y cambiado la forma en que interactuamos con el mundo, y mientras apenas imaginamos cómo puede alterarse nuestro sentido de la humanidad, Time advierte que el debate
debate sobre cómo usar la inteligencia artificial de una forma responsable ha dado paso a una carrera sobre cómo implementarla lo más rápido posible. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.